De Sin Miedo al Éxito, papi, donde hemos aprendido cómo vivir una vida libre del temor. Vamos hoy a retomar la recta final de esta serie y quiero compartir hoy el mensaje, fíjense nada más, número 26 de la serie. Ahora, si tú apenas vas llegando y no escuchaste los 25 anteriores, no te preocupes, no quiere decir que tienes que escucharlos para entender este. Cada mensaje tiene su propio tema, su propio inicio, desarrollo y conclusión. Pero si tú quieres aprender de una forma profunda lo que la Biblia enseña acerca de los diferentes tipos de temor y cómo poder vivir una vida libre de miedo en todo sentido, pues sí te recomiendo mucho que te pongas al corriente. Ahí en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de la congregación y de un servidor están los temas anteriores. En cuanto concluya la serie estarán también disponibles en un USB para que en vez de que vayas escuchando a Juana la Cubana mientras manejas, pues vayas a ir recibiendo de la palabra. Y vamos a ver hoy un tema que he titulado Derribando las fortalezas del miedo, primera parte, y quiero que comencemos leyendo Efesios capítulo 2 versículo 10 y después te mencionaré por qué quiero leer esto. Efesios capítulo 2 versículo 10, aunque no es la historia ni el pasaje base de la enseñanza, sí quiero introducir el tema viendo o aprendiendo esta verdad. Dice Efesios 2:10, Efesios capítulo 2 versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que, como lo hemos visto antes, no es que al momento de nacer Dios empezó a improvisar y a preguntarse qué iba a hacer con tu vida, sino que antes de crearte Él determinó un plan. Dice que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué fue primero concebido en la mente de Dios? ¿Nosotros o el propósito? Podríamos decir que van de la mano, porque Dios no habita en nuestro tiempo, sino que Él habita en la eternidad. Pero la Biblia establece que las obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, lo cual establece de una forma muy clara y contundente que nosotros no estamos aquí por casualidad. Que no es de que nosotros nacimos y Dios dijo: a ver, ¿qué voy a hacer con este cuate? Porque no me lo esperaba, pues vino aquí por causa del pecado de sus padres, ¿verdad? Se le chispoteó, fue un hijo no planeado. Y mucha gente duda de si en verdad tiene o no un propósito, si está aquí por accidente. Hay tanta gente con depresión, hay tanto índice y cada vez aumenta más de suicidios o de intento de suicidio, porque una de las estrategias favoritas del enemigo para irrumpir ese plan que Dios tiene en nuestras vidas es justamente convencernos de que no hay plan, de que no hay propósito, de que somos producto de un accidente, de que de una forma fortuita, ¿verdad? De repente la naturaleza de la nada nos causó. Habría que explicar antes cómo se originó la vida a partir de químicos inertes, y no solamente cómo se organizó, sino que también cómo se originó, sino cómo se organizó y se multiplicó y se diversificó sin necesidad de un creador. Pero bueno, el tema de hoy no tiene una línea apologética, así que no me quiero desviar. El punto es que mucha gente engañada y pensando que está aquí por accidente, pues no vive de acuerdo a este propósito. Pero la Biblia enseña algo totalmente distinto. La Biblia lo que enseña, y quiero ser enfático y que tú lo repitas conmigo, es que nosotros fuimos creados con un propósito. Y tú vas a pedir ahí en tu lugar casi que subrayes, que memorices y que digas conmigo: soy hechura suya, fui creado en Cristo Jesús para buenas obras preparadas de antemano. ¿Te das cuenta de cuánta verdad? Y me fascinaría meditar mucho más en esto, y de solamente este versículo yo podría seguirme predicando todo el día. Pero como te dije, no es el tema principal, sino que es la base que nos va a llevar a lo que sigue. Pero vale la pena que tú lo medites en casa, que lo memorices, porque la Biblia establece, y vuelvo a repetir, que somos hechura suya, creados por Dios, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Es justamente lo que le dijo a Jeremías y que he compartido muchas veces contigo en Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
El llamado de Jeremías no comienza al nacer, ni siquiera al ser formado en el vientre de su madre. No es que Dios dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer con este cuate? Giren la tómbola a ver si cae. Profeta, ateo, narcotraficante, no se me ocurre qué voy a hacer con él. No, antes de que fuera formado en el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan para Jeremías. Para ti y para mí, Dios preparó de antemano, o sea, antes de crearnos, buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y cuando yo menciono esto, no estoy vendiendo este evangelio color de rosa humanista que hoy se proclama, pero tampoco estoy alejándome de la realidad. Porque una cosa es el extremo de ese humanismo en el cual todo es materialismo y todo eres tú, pero otro extremo es ignorar que sí tenemos un propósito y predicar el evangelio del desgraciado, que es que mi vida no sirve para nada y que vine aquí nada más para sufrir y esperar la eternidad. Si así fuera, Dios hubiera brincado esta etapa y estaríamos en la eternidad. Pero esta etapa está aquí porque la Biblia establece que Dios quiere hacer algo con nosotros. Y en ese algo habrá tiempos difíciles, pero su voluntad, como lo hemos aprendido, será buena, será agradable, será perfecta, y vamos a disfrutar y vamos a ver su mano y vamos a ver cómo Él cumple con un propósito en cada uno de nosotros. Cómo somos esa luz del mundo, esa sal de la tierra, cómo Él utiliza nuestras vidas para bendecir, para impactar, para poner un poco de sabor en este mundo insípido y lleno de tanta maldad. Ahora, cambiando de tema, o más bien pasando a lo que sigue, porque te digo, aquí yo me emociono y me podría quedar todo el día. Satanás sabe tres verdades perfectamente. Número uno, que esto es cierto, que hay un plan. Él conoce la Biblia mejor que tú y que yo. Número dos, sabe que él no puede estorbar este plan directamente. ¿Qué quiero decir con directamente? Él no puede llegar y matarte si Dios no le autoriza, o arrebatarte los recursos para que ese plan se cumpla si Dios no le autoriza, obstaculizarte y difamarte y calumniarte, o hacer algo en contra tuya que atente en contra de ese propósito. Porque ese propósito no es algo que nosotros nos sacamos de la manga, sino es un plan preparado de antemano. Decir que Satanás estorbó nuestros planes, si eran los planes de Dios, sería concluir que él tiene el poder de estorbar la obra de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos seriamente es si creemos que Satanás tiene el poder de estorbar la obra de Dios. La respuesta es un contundente y rotundo no. En la Biblia siempre hemos visto que cuando él intenta estorbar los planes de Dios, termina a fin de cuentas obrando a favor de los planes de Dios. Es decir, aún sin quererlo, sigue siendo su chalán, ¿verdad? Como cuando vendió a José como esclavo, o cuando persiguió a la iglesia primitiva, y eso obró para su bien. Por eso concluimos Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Él lo entiende, él sabe que no puede venir y estorbar ese plan, y por lo tanto, verdad número 3, lo único que le queda es engañarte a ti y a mí acerca de ese propósito, para que creamos que no lo hay, o para que creamos que no es para nosotros, o que es imposible o muy difícil, y que nosotros renunciemos voluntariamente, escúchame, a lo que Él no puede estorbar. Como Él no te lo puede quitar, va a tratar de hacer que tú se lo entregues. ¿Me explico? Y una de sus estrategias favoritas, puesto que es el padre de mentira, Juan 8:44, es engañarnos y tratar de infundir miedo en nosotros para que creamos que somos incapaces de llevar a cabo esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y que nosotros le entreguemos lo que, insisto, Él sabe que no nos puede arrebatar. Y de aquí nace la primera parte de este tema que, como ya te dije, he titulado Derribando las fortalezas del miedo, donde estaremos aprendiendo justamente cómo eliminar esos castillos que hemos construido, que nos han estancado, que nos han paralizado y que nos han alejado de cumplir con este propósito que Dios tiene para nosotros. Y quiero en este primer mensaje utilizar el ejemplo de un gran hombre de Dios, y me fascina porque todos imaginaríamos que los grandes hombres de Dios siempre fueron personas llenas de confianza, de seguridad, de autoestima, de poder, de conocimiento, que estaban sentados en su cuarto orando, esperando que un ángel se les apareciera y que les dijera: aquí he venido a llamarte. Oh, sí, estaba esperando. Y vamos a ver, contrario a eso, que es un hombre que tenía muchas dudas, y que no cuestionó una ni dos, sino 3
veces, con diferentes pretextos, el plan que Dios tenía para él, y levantó barreras o fortalezas con las cuales él se quiso alejar de ese llamado. Y vamos a ver cómo Dios fue derribando una a una estas fortalezas, estos engaños, estos pretextos que lo tenían paralizado. La respuesta en cada una de las tres ocasiones fue básicamente la misma. Fue lo más sencillo que tú puedes llegar a leer en la Biblia, pero tan efectivo que podemos verlo y decir, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Solamente hay que entenderlo, hay que creerlo. Ni siquiera necesitarías los 25 mensajes anteriores de esta serie si creyéramos esta verdad. Dios no se presentó con este hombre que es Moisés, te lo presento, y le dijo, mira Moisés, aquí te tengo una serie del pastor Jesse Bermúdez, te la traje del futuro, escucha estas 25 horas de enseñanzas y luego ve y libera a mi pueblo. Dios solamente respondió una y otra vez lo mismo ante los cuestionamientos de Moisés. Profundizamos en la serie para aprender, para ser exhaustivos, pero realmente todo se reduce a esto. Éxodo capítulo 3. En este contexto, el pueblo de Israel lleva años esclavizado en Egipto y Dios va a llamar a Moisés para que él enfrente a Faraón y libere a su pueblo. Es una situación similar a la que vivimos hoy en día. El mundo esclavizado por Egipto, que representa la esclavitud del pecado. Mucha gente engañada, con corazones endurecidos, con mentes y entendimientos entenebrecidos. Y Dios, como llamó a Moisés a liberar a su pueblo, nos ha llamado a ser la luz de la iglesia. ¿O de dónde? Pregúntale al de al lado, ¿y tú ya estás alumbrando allá afuera? Veía un meme buenísimo hace unos días. No sé si has visto de los muñequitos que están con el altavoz. ¿Qué queremos esto y cómo lo haremos? Y decía, ¿qué queremos? ¿Quiénes somos? La iglesia. ¿Qué queremos? Conquistar al mundo. ¿Cómo lo haremos? Encerrados en la iglesia. Pues no, queremos algo y no estamos siendo congruentes, y será uno de los puntos, el punto número 2 de este mensaje. Dios nos llamó a ser la luz del mundo, entender que nuestro llamado va más allá de trabajar. Trabajar es un recurso creado desde el huerto del Edén para proveer, pero no puede reemplazar nuestro llamado, que es ser la luz del mundo. Tengo que trabajar, pero el trabajo no es mi vida. No puedo vivir para trabajar, trabajo para vivir, para poder sobrevivir y tener la energía y lo que necesito para llevar a cabo ese propósito. Pero mi propósito va más allá de meramente las horas que desempeño laboralmente. Hay mucha gente necesitada a nuestro alrededor, y empecemos a pedirle a Dios en oración: Señor, pon gente a mi alrededor. Padre, familias, matrimonios, jóvenes, vecinos, amigos, compañeros, a quienes yo haya gracia delante de ellos, que ellos también delante de mí, que abran su corazón y que yo los pueda ayudar. Hay gente que necesita no ese discurso iglesiero, dominguero, religioso, sino que tú puedas con ellos hablar con ese amor, con esa misericordia, que puedan conocer tu vida también y saber que hay una esperanza. Hay gente que está esperando a ese Moisés que vino con la vara que representaba la autoridad de Dios. Hay gente que necesita ese encuentro con Dios, y nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, representantes del reino de Dios sobre la tierra. Pero no podemos estar solamente aquí encerrados. Dios nos ha llamado a ayudar, a bendecir, a orar por otros, a compartirle a otros. Y tenemos que entenderlo. Y Moisés iba a ser llamado por Dios, pero cuando Dios llama a Moisés, la respuesta es asombrosa. Moisés no dijo, sí, aleluya, estaba esperando. Hasta que por fin se fijaron en mis dones y en mis talentos, yo, el gran Moisés. Sino que contrario a esto, Éxodo capítulo 3, versículo 9, dice la Biblia que Dios se presenta delante de él y le dice: el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Estaban oprimidos. El mundo hoy está oprimido con tanta maldad, es impresionante, y como iglesia no podemos seguir siendo ajenos a esto. Han visto en los grupos de WhatsApp las invitaciones que se comienzan a enviar para participar en las actividades del grupo de evangelismo. Estamos ya tratando de organizarnos para que se hagan grabaciones de lo que se hace con una mejor calidad y presentárselos a ustedes, no con el fin de presumir a los hermanos que fueron, sino de que sepamos lo que como iglesia podemos hacer, porque hay muchos que a lo mejor ni están enterados, ¿verdad?
Y a lo mejor ni siquiera tienes tú que integrarte a esto, puedes ir con tu familia, con amigos, con vecinos, pero el punto es que en un mundo oprimido la iglesia no puede seguir encerrada. Dios llama a Moisés y le dice, versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y le dijo, qué bueno que por fin te acordaste que existo yo, el gran Moisés, y me llamas porque me tenías muy desperdiciado y no valorabas mis dones y mis talentos y mi habilidad. ¿Cuándo quieres que vaya que yo lo haré? Eso dijo Moisés, a pesar del gran hombre de Dios que fue. ¿Y por qué enfatizo con sarcasmo de esta forma? Porque tú has creído que no puedes, porque te has comparado con los grandes pensando que ellos son de otro mundo. No, hombre, yo no estoy a la altura de los apóstoles, de los discípulos. Pastor, acabas de decir que somos la luz del mundo, embajadores en nombre de Cristo, pero me estás hablando de Moisés, de Pablo, de Juan. Yo soy el tuercas, ¿verdad? ¿Yo qué? Estos hombres oraban y los enfermos sanaban. A lo mejor a ti te pasó como a mí, que cuando se me rompió el menisco de la rodilla izquierda, empezó a orar para que Dios la sanara y me empezó a doler la derecha también. Y dije, no, Señor, si no vas a sanar la izquierda, déjame la derecha intacta, pero no me ayudes, ¿verdad? Y tú dices, Pedro con un sermón llevó a Cristo 8,000 hombres. Yo he predicado 10 veces y me terminan dando la espalda, tartamudeo, me pongo nervioso y se me olvida lo que iba a decir. Entonces la gente se compara con los grandes hombres de Dios en la cúspide e ignora que ahí no comenzó su llamado. No nos damos cuenta de dónde realmente Dios los tomó. En cuanto a los discípulos, dice la Biblia en Corintios que eran lo vil y lo menospreciado del mundo. Te he contado que Pedro y Juan eran pescadores, y dice la Biblia en Hechos 2:42, eran sin letras y del vulgo. Y no estoy diciendo que aunque seamos burros, de todas formas Dios nos va a usar, así que no estudies, no. En su caso ellos no tuvieron la oportunidad. Si tú la tienes, joven, vale la pena enfatizar que la Biblia nos manda a prepararnos hasta donde la situación de la vida nos los permita, ¿verdad? Nada de que, ya ves, papá, ¿para qué voy a la escuela si Pedro no sabía ni escribir? Voy a ser un Pedro, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo, pero Pedro no pudo. Y él, por causas de la vida, tuvo que trabajar. En ese entonces la mayoría de la población era analfabeta, no tenían los recursos que hoy tenemos, ¿verdad? Pero sí enfatizo en que él, a pesar de esto, fue usado por Dios. Entonces lo que corresponde a ti, haz lo que tienes que hacer. Pero cuando tienes carencias que tú no tuviste nada que ver, y tuviste un pasado que tú no tuviste nada que ver, no dejes que eso te haga sentir menos e incapaz de ser usado por Dios, porque como lo vamos a ver con Moisés, no es cierto. Dios llama a Moisés, y Moisés, contrario a nuestros prejuicios e ideas que podríamos hacernos de los grandes hombres de Dios, le dijo en el versículo 11, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón, el máximo gobernante del máximo imperio de todo el mundo? Es como si Dios te dijera ahorita, ve y vas a enfrentar, por ejemplo, aunque no es el máximo gobernante del máximo imperio, pero para que veas un equivalente, ve y vas a enfrentar a Vladimir Putin, ¿verdad? Y dile que tú te la vas a surtir. Y, Señor, ¿no has visto los misiles que él tiene? Y yo mi resortera nada más, ¿y cómo le voy a hacer? Es, ve y enfréntate al ejército más grande que existe. O es como, ve y enfréntate a Estados Unidos, o ve y enfréntate a los chinos. Y Moisés dice, ¿y yo quién soy? Y él respondió, versículo 12, ve, porque aquí te daré una bazuca, 3 AK-47 y una bomba atómica, y además estaré contigo. Moisés estaba esperando de qué lo iba a proveer Dios, y Dios le dice, lo que tú crees que necesitas en verdad no es indispensable. Lo que realmente necesitas ya lo tienes. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Y luego le empieza a hablar. Pero el punto es que la primera respuesta de Dios es, ve, porque yo estaré contigo. ¿Por qué Moisés se sintió menos? No sé si has estudiado su vida, no levantes la mano, pero te resumo en menos de 2 minutos lo que nos cuenta la Biblia, básicamente en Éxodo 2, del 1 al 15. De entrada, Moisés, cuando nació,
Faraón da una orden para que mandaran matar a todos los niños recién nacidos sobre el imperio. Su madre, para salvar su vida, lo pone en una canasta en el río Nilo y lo avienta corriente abajo. La hermana de Faraón se lo encuentra y dice: ay, qué lindo el niño Moisés, y lo educó como su hijo, y creció en la familia de Faraón, y le pidió permiso al hermano para que le dejara tener al niño. Imagínate que tú le preguntas a tus padres, aunque no vivan, trata de imaginarte, que supón que están vivos, o a tu tía, algún familiar que esté vivo, que te conoció en tu infancia, que le dijeras: ay, mamá, cuéntame, papá, cuéntame, ¿cómo fue mi nacimiento? Ay, niño, ya te dije que no estés molestando, te encontramos en Lerma, ahí en el río. Este fue el nacimiento de Moisés. Nos da risa, pero no creo que haya sido muy chistoso para él. A ver, mami, cuéntame, ¿cómo fue mi nacimiento? ¿Qué nacimiento ni qué nacimiento? Encontré una canasta en el río y te agarré y te cargué. Vio toda la vida a los egipcios golpear a los suyos. Un día trató de defender a dos de los suyos y en ese intento de defensa termina matando a un egipcio. Los suyos se burlaban de él. Cuando Faraón se entera que ha matado a un egipcio, Moisés, por miedo, huye y vive 40 años en un desierto fuera de Egipto, según Hechos capítulo 7 versículo 30. Entonces imagínate que de niño, pues tus papás te abandonaron, te dejaron ahí tirado en el bote de basura, en el río Lerma, donde sea. Además ves durante toda tu adolescencia cómo la vida maltrata a tus más cercanos. Hay gente que a lo mejor así vio a papá y a mamá sufrir los abusos de un jefe corrupto, a mamá sufrir los abusos de papá, siendo golpeada, papá borracho cada fin de semana, golpear a los hermanos. Y un día trataste de ayudar, te dijeron ni te metas, saliste tú lastimado. De repente cometiste errores como Moisés y el miedo te hizo ocultarte, y pasaron tantos años en los cuales tú has vivido huyendo de esos recuerdos como Moisés, 40 años huyendo de esas amenazas, y de repente Dios se te aparece y te dice: vas a enfrentar al hombre más poderoso que existe y vas a liberar a mi pueblo. ¿Qué dirías? ¿Cuándo empiezo? Es obvio que la respuesta humana es: yo. Y además el hombre, como lo veremos después, pero te lo voy adelantando, era tartamudo. Imagínate enfrentarte a la figura de Faraón. Algunos piensan que su tartamudez probablemente fue producida por ese miedo, que fue un trauma de su pasado. Entonces tú ves a Moisés en las películas, el príncipe de Egipto: libera a mi pueblo ahora. Y la gente dice: no, hombre, este está cañón, yo jamás estaré a ese nivel. Él oraba y el mar se abría en dos. Yo oro para que salga el agua de la llave y ni así regresa porque me la cortaron. No, y de repente Dios y el pastor salió con que soy la luz del mundo y que voy a orar por los enfermos y que vaya a los hospitales. No, eso es para otros. Obvio, así la gente piensa porque está, como te lo dije, engañada. Por eso quise empezar con un tema que aparentemente nada tiene que ver con el mensaje principal. Dios preparó obras de antemano, Dios te llamó, Dios tiene un plan. Y estoy confirmando con esto que es cierto que el enemigo, que no lo puede arrancar, te engañó y te hizo que tú renunciaras a él. Porque ¿cuándo fue la última vez que consideras que fuiste esa luz del mundo, esa sal de la tierra? Que Dios usó tu vida para bendecir a alguien, para orar por alguien, para predicarle a alguien, para darle una palabra de ánimo, de aliento a alguien. No hemos creído realmente la verdad de la palabra de Dios, que nuestras vidas pueden ser útiles para liberar a otros, para ayudar a otros. Luego es: no, mejor lo mando a la iglesia y que lo atiendan. ¿A dónde está el grupo que atienda a los borrachos? Y el grupo de los drogadictos, y el grupo de los divorciados, y a todo lo queremos mandar. Pero si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que gran parte de toda esa ayuda era llevada a cabo por toda la iglesia, la multitud de los discípulos. Y claro que hay ministerios organizados y estamos los pastores y hay maestros y líderes. Pero ¿qué pasa si un día tienes una persona que está a punto de morir? Un matrimonio que está a punto de tomar la decisión de divorciarse, o inclusive un matrimonio que no nos tiene la confianza a nosotros, pero que sí te la tiene a ti. Te voy a mandar con el pastor y yo ni conozco a tu pastor. Y es natural que él piense que probablemente es una persona honesta, pero que probablemente es un charlatán como muchos que hay. Pero a ti sí te conoce y a ti Dios te quiere usar
Y a lo mejor por miedo has renunciado a ese llamado. Y como Moisés dice: Señor, pero ¿no viste dónde nací? ¿No viste la familia en la que crecí? ¿No viste las carencias que tuve toda la vida? ¿No viste que yo sufrí maltrato? Todos los traumas que tengo. Y ahora me estás diciendo que vaya. Y ahora me estás diciendo que yo voy a ser usado por ti. O diferentes cosas que Dios ha puesto delante de ti, como lo vimos durante la serie. Algunos piensan: yo no puedo terminar esa carrera, yo no puedo emprender ese negocio, yo no podré andar con esa chava, yo no puedo ser usado, yo dar un estudio bíblico jamás, yo tener una vida saludable, no hombre. Con los malos hábitos que tuve toda la vida y engañados por el pasado, renunciamos al presente y a los planes futuros que Dios tiene para nosotros. Dios: no pude liberar y ayudar a 2 de los míos, y ahora me dices que libera a todo tu pueblo, que según Éxodo 12:37 eran 600,000 hombres, sumando esposas e hijos, 2 millones de personas, cuando no pude ayudar a 2 personas. ¿Te das cuenta del equivalente? Fracasa ayudando a 2 y Dios le pide que libere a 2 millones. El hombre dice: ajá. Y se me estaba olvidando que además de todo era tartamudo. Entonces él no llegó como lo ves en las películas con Faraón: libera a mi pueblo ahora. Llegó: libera a mi pueblo. Y Faraón ya estaba atacado de risa, obviamente. Entonces le dice a Dios: yo. Y Dios le había dicho: sí, tú. Ve y libera a mi pueblo. Moisés dudó. ¿Cuántas veces hemos dudado? Oye, si abrió una oportunidad laboral en este lugar, no hombre, a mí no me van a aceptar. Oye, que en la conga, el grupo de evangelismo, no hombre, yo no, ni Juan 3:16 me sé. Oye, que hay una persona cercana que esté enferma, ¿por qué no oras por él? No, yo no tengo el don de sanidad, yo no voy a poder. Empezamos a creer, por causa del pasado, que nosotros no podemos cumplir con esa misión. Dice el capítulo 3, en el versículo 12, que Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Es lo único que Dios le responde ante este primer cuestionamiento, enseñándole que no dependía de su capacidad. Moisés estaba equivocado porque él pensaba que se trataba de su capacidad, y Dios con esta respuesta le hace ver que no se trataba de quién era Moisés, sino de quién era el Dios de Moisés. Moisés no fue el que abrió el mar, Moisés no fue el que liberó a su pueblo, fue el poder de Dios. Moisés solamente fue el instrumento. Este es el punto que Moisés tenía que entender. Y esta sencilla verdad, cuando en verdad la metemos en la cabeza, cambia todo. Porque vivimos la vida renunciando a oportunidades, porque hemos levantado una fortaleza que es el miedo, porque por causa de fracasos del pasado pensemos que así sucederá siempre en el futuro, porque lo que estamos viendo no es el propósito de Dios y el respaldo de Dios, sino nuestra incapacidad para cumplir con ese propósito. Y es una forma disfrazada de soberbia. Pareciera ser humildad. No, yo como Señor, no es humildad, es soberbia, porque es en el fondo del corazón creer que se trata de mí. Y la pregunta es: ¿cuándo en la Biblia se ha tratado de nosotros? Y este es el daño que ha producido este pseudoevangelio corrupto humanista que tiene iglesias atascadas, porque a la gente nada más le levantan el estima durante algunas horas en el domingo, pero ese mensaje de nada le sirve en la semana, porque sabes que en la semana enfrentan las cosas pensando que se trata de ellos. Sí, yo salí creyendo, soy lo máximo, yo puedo. Y cuando enfrentan adversidades para las cuales no están preparados, terminan frustrados. La verdad que tenemos que entender es esta: ni irnos al extremo de la mediocridad y falsa humildad de que soy un inútil, bueno para nada, yo no voy a poder. Pero tenemos que olvidarnos de estas ideas arrogantes, soberbias de que yo puedo y yo soy lo máximo y me declaro y me visualizo y confieso y mis recursos y mi capacidad. El equilibrio que la Biblia enseña, que consiste en una verdadera humildad, es decir, Señor, por supuesto que voy a poder, claro que la voy a hacer y lo voy a hacer mejor que los demás y voy a salir adelante y voy a tener éxito, pero no es por quién soy yo, sino porque estoy seguro que tú estás conmigo. Así que ¿a dónde quieres que vaya?
¿Qué quieres que haga? ¿A quién quieres que me surta? Espiritualmente hablando. No se lo tomen tan en serio. Van a llegar con el más bravo de la colonia. Órale, carnal, en el nombre de Jesús impongo manos en ligereza, ¿verdad? Estoy tomando la analogía de Moisés. Y de eso se trata, de creer que sí podemos y de obedecer ese llamado y nunca decirle que no a nada que Dios nos haya mandado, y siempre ir confiados. Y es así como se derriba la primer fortaleza del miedo, cuando dejamos de vernos a nosotros y vemos a Dios respaldándonos. ¿Sabes que tiempo después Moisés lo entendió? Porque cuando finalmente libera a su pueblo, después de todas las excusas, y van rumbo a la tierra de Canaán, Moisés le pide una sola cosa a Dios. Fíjate qué increíble. Primero, pero ¿cómo? Y esto, todas las excusas. Y una y otra vez Dios le dijo: yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Cuando finalmente lo entendió, Moisés, antes de entrar a Canaán, la tierra prometida, que era el siguiente paso, el primero era liberar al pueblo de Israel, el siguiente era entrar a Canaán, que también era una ciudad o una tierra llena de dificultades. Moisés le pide a Dios solamente una cosa. Moisés le dice: Dios, que tu presencia vaya con nosotros. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo. Y en esta ocasión Moisés, que lo entendió, le dijo: y si no va con nosotros, no nos saques de aquí. O sea, ya me quedó claro que no soy yo, que yo soy tartamudo y que tengo un pasado terrible, que se trata de ti. Pero si tú no vas conmigo, ni siquiera lo intento, aquí me quedo. ¿Y ves la gran diferencia? O sea, en tu nombre, Señor, entro a Canaán, me enfrento a Faraón, pero sin ti yo de aquí no me muevo. Y esta es la actitud que tiene que tener un cristiano. No la actitud de: ay, qué difícil este mundo, qué miedo, toda la maldad, toda la adversidad, todas las crisis. Uy, no, en el trabajo hay mucha competencia, en la escuela no, está muy complicado, yo no voy a poder. Sino: Señor, le entro a lo que sea y me enfrento a quien sea, y no le tengo miedo a nadie si tú vas conmigo. Pero si tú no vas conmigo, ni a la cocina abajo. En tu nombre lo que sea, sin ti, ni a esa arañita que está enfrente me enfrento. Me echo a correr. Y cuando tú crees que se trata del respaldo de Dios, ¿a qué o a quién le puedes temer? Se derriba esa fortaleza por completo. Y entiendes que pese a lo malo que haya sido el pasado, solamente hay una verdad que importa ahorita: Dios en este momento está contigo, en el presente y en el futuro. También lo estuvo antes, pero no lo entendiste. Pero ahora que te queda claro, dices: Dios, ya eso quedó atrás. Hoy tú estás conmigo y solamente eso me basta. Después de esto, Éxodo capítulo 4, el primer cuestionamiento viene en el capítulo 3, y creeríamos que ya con esto le bastó. Pero ahora que Dios lo manda y que le da una serie de instrucciones de lo que tenía que hacer, le vuelve a decir. Éxodo 4 versículo 1: Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? ¿Te das cuenta? Otra vez, Señor, ya no es miedo al pasado, ahora es miedo al... ¿De qué está hablando Moisés? ¿De lo que había pasado o de lo que iba a pasar? Yuhu. Nada más los escuché murmurar, parece que se echaron un rosario ahí en su lugar. Amén. Ellos no me creerán, es tiempo futuro. No ha sucedido, pero él ya lo está presuponiendo, y así lo hacemos muchas veces. No, voy a perder, no me van a aceptar, no lo voy a lograr, me va a batear, no va a sanar, ¿para qué lo intento? No se va a convertir. Ni siquiera lo hemos intentado y ya tenemos ideas en nuestra mente de cómo va a resultar, y solitos otra vez nos paralizamos, ya no por miedo a lo que hemos pasado, sino por miedo a lo que creemos que va a suceder. No, Señor, esa chava me va a decir que no, está bien guapa, y mira, a mí nada más me hiciste con prisa. Yo entrar a esa escuela, no, yo no voy a poder. Predicar, se van a burlar o a tartamudear. Empezamos a dudar de lo que puede pasar. Van a decir: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le dijo: una vara. Y él le dijo: échala en la tierra. Y la vara, una vez echada en la tierra, se convirtió en culebra, y Moisés huía de ella.
Luego viene una interesantísima enseñanza, pero no tiene que ver con el tema de hoy. De aquí lo único que quiero rescatar es esto. Moisés estaba esperando que Dios le diera algo para ir. Y Dios le dice, lo que tienes ya lo necesitas, pero lo tienes que soltar. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? Una vara. ¿Y de qué te sirve una vara para enfrentar al faraón? De nada. ¿Y qué le dijo? Suéltala. Y cuando la suelta se convierte en serpiente. Esa serpiente después se come a las serpientes de los encantadores de Faraón. Esa vara alzada fue la que abrió el mar en dos. Representó siempre la autoridad de Dios. Fue puesta después en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Una simple vara en sus manos no servía para nada. En las manos de Dios fue más que suficiente para liberar a su pueblo, para abrir el mar en dos. Quizá llevas toda la vida haciéndote pato acerca de lo que Dios te ha llamado a hacer porque estás esperando que te dé algo más para hacerlo. Y Dios te está haciendo ver en este momento que el problema no es ese, sino que debido a tu autosuficiencia no has soltado lo que tienes en tus manos, que tienes que confiárselo a Él, eso que ya tienes, la poca o mucha capacidad, experiencia, conocimiento, recursos, aprendizaje de la palabra, la familia, lo que tienes, entrégaselo a Dios. Porque has dicho toda la vida, no, yo no tengo dinero, yo no tengo una familia importante, yo no tengo, y dice Dios, lo que tienes, en vez de esperar a lo que no tienes, lo que tienes, entrégamelo. Y empieza a orar por lo que tienes y entregarle a Dios lo que tienes y a usar el tiempo que tienes. Porque ¿cuál es el pretexto de muchos? Reunión de oración, yo no tengo tiempo. Bueno, el poco tiempo que tienes, entrégaselo en oración. Que por cierto, prontamente tendremos ya en el nuevo local cada último domingo de mes una tarde de oración, donde estaremos clamando juntos como familia. Y si puedes venir, bienvenido. Y si no, ese tiempo que tienes en la mañana, esos minutos en la tarde, ese tiempo entrégaselo. Señor, yo en mis redes nada más tengo 3 seguidores: mi papá, mi mamá y una cuenta falsa que me inventé para seguirme, que el pastor me dice que comparta, pero siempre que comparto ni me ven ni se burlan. Bueno, eso poco que tienes, entrégaselo y deja de hacerlo en tus fuerzas y empieza a orar por la gente que te sigue en redes. Dios, que vean esta meditación, que vean esta palabra, toca sus vidas, ora sus vidas, dame gracia delante de ellos. Deja de ver lo que no tienes y entrégale a Dios lo que sí tienes. No vas a descubrir su poder hasta que lo intentes. Moisés deja de preguntar y actúa. Con Gedeón fue lo mismo. Llama a Dios a Gedeón a liberar a su pueblo de los madianitas años después. Y Gedeón empieza a cuestionar, Señor, si Dios está conmigo, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Y Dios no le respondió. Le dijo, ve y enfrenta a los madianitas. Casi es una falta de respeto. Imagínate que alguien te está preguntando algo y tú le dices, sí, ya cállate, vamos a lo que sigue. Nunca lo hagas con tu esposa porque es un suicidio, ¿verdad? Ella sí responde lo que te está preguntando. Imagínate que le dices, oye mi amor, vamos a cenar. Y ella, oye mi amor, pero tengo esta duda, esta pregunta a los niños antes de irnos. Ya cállate y vamos a cenar. No te va a ir bien si lo haces. Pero es lo que Dios le respondió a Gedeón. Señor, ¿por qué nos pasó todo esto? Ve y enfrenta a los madianitas. No respondió a sus preguntas, porque Dios quería que tanto como Moisés y Gedeón y nosotros descubrieran algo. No iban a ver su poder mediante sus cuestionamientos, sino hasta que le creyeran y actuaran. Y es que hay barreras del miedo que no van a ser derribadas hasta que lo intentes. Dios no mostrará su poder a través de todas nuestras preguntas, sino a través de nuestras acciones. A veces es necesario actuar y enfrentar, entregándole a Dios lo que tenemos, enfrentar lo que tememos para derribar esa fortaleza. Es algo difícil de explicar hasta que no lo intentas. Te lo voy a explicar con un ejemplo para que quede un poco más claro. ¿Te ha pasado que hay un alimento que no se te antoja y que dices, sabe feo, y que algún día hiciste el intento de probarlo y se convirtió en tu favorito? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que durante años mi esposa hacía chayotes y yo, guácala, chayotes.
¿por qué no te gustan? Y yo decía, porque su nombre está feo. No se oye atractivo. Chayote, ¿quién va a comer chayote? Porque mi padre alguna vez cuando era niño dijo, chayote, y me quedé con esa idea en mi cabeza. Y hace algunos meses mi hija me quiso chamaquear y preparó unos chayotes con queso y crema. Me dijo, mira papá, es papa con queso y crema. Yo sabía que era chayote, pero dije, lo voy a seguir la corriente, pobrecita, y voy a hacer como que me engañó. Y el engañado fui yo porque me gustó. Y dije, está buena esta cosa, aunque su nombre esté feo, está rico, ¿verdad? Hay cosas que sigo sin animarme a probar, ¿verdad? Un día casi me como unas quesadillas de sesos, se veían deliciosas y pensé que era cazón. Y cuando iba a probar, ¿qué es? Sesos. ¿Y por qué no las voy a probar? Porque su nombre se oye feo, ¿no? Imagino los sesos ahí. Pero hay quien dice, nombre de lo que te has perdido. Y así hay gente que de repente probó algo que le fascinó y se da cuenta que lo que tenía era una barrera en su mente nada más, era un engaño, una mentira que se había creído. Se inventó algo que no era cierto, que era distinto a la realidad. Pero hasta que no lo practicas, no lo descubres. Y así es con las mentiras de Satanás. Decimos, no va a poder, está muy difícil, es imposible. Y por eso Dios dice, ve, hazlo, inténtalo, haz la prueba. Y hasta que hagas la prueba vas a decir, sí puedo en el nombre de Jesús. Hasta que lo intentes descubrirás que si es de Dios, por supuesto que vas a poder. Y si no se dio, pues es porque a lo mejor no era el tiempo, no era su voluntad. Pero todo aquel que Él te mandó, Él te va a respaldar. Vuelvo al punto del principio. Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Él te va a respaldar mientras sean las obras que Él preparó. Lo que vimos hace muchos meses. No te preocupes de la adversidad, ocúpate de estar en la voluntad de Dios. Porque si estás intentando algo que no es su voluntad, o no va a salir, o peor aún, va a salir, pero no te va a llenar, si no era lo que Él tenía para ti. Y hasta que Gedeón no se animó, no descubrió que sí podía. Hasta que Moisés no soltó la vara, no descubrió el poder de Dios. Ahí estamos aferrados, encerrados y engarrotados y paralizados con nuestra fortaleza, temiendo a lo que puede pasar. Dice Dios, ve y inténtalo. Ve y presenta ese examen, ve y presenta esa entrevista, ve y predícale a esa persona, ve y ora por la otra. Acércate a esa chava, que es lo peor que te puede decir. Que estás feo, ya lo sabías de todas formas. Pero ¿qué tal que te dice que sí? ¿Qué tal que la güerita tiene malos gustos? Porque dice Primera de Pancho 10:12 que para todo roto hay un descosido, ¿no? Pero si no lo intentas, nunca lo vas a descubrir hasta que te animes. Yo muchos años, les voy a confesar algo que nunca les he contado. A mí me fascinaba mi esposa. Digo, obviamente antes de ser mi esposa, ahora también, o sea, ya les he echado a perder todo. O sea, me sigue fascinando, pero me fascinaba. Y ahora sé que le gusto, pero hubo un tiempo que pensé que no le gustaba. Porque uno de mis amigos en el grupo de jóvenes era hermano de la mejor amiga de ella en el grupo de jóvenes. Y los dos hermanos sabían que nos gustábamos, pero los mendigos nunca nos dijeron. Hay toda una historia ahí detrás de TV novela para hacer una serie de cristianos casos de la vida real. Entonces, como nunca me dijo, dije, pues no le gusto, ¿verdad? ¿Y sabes cuándo lo descubrí? Cuando lo intenté. La invito un día que unos amigos hicieron una comida en mi casa. Va la comida, pasó por ella a su casa y en el camino surge que ella estaba buscando un gimnasio y yo de buen samaritano le dije sin ninguna otra intención, yo te llevo a que conozcas el mío, ¿verdad? Al otro día vamos a conocerlo, la dueña del gimnasio en el tour le dice, ven mañana y te doy una visita gratis. Yo dije, gloria a Dios por la vida de la dueña, ya tengo una segunda cita justificada. Fuimos al otro día, saliendo del gimnasio, le invito a cenar, la veía delgadita, dije un sushi, ¿verdad? Me dice, mejor vamos por unas Cos. ¿Quién conoció las hamburguesas Cos? Eran tamaño Goliat, eran las que comían los gigantes.
Dije, ¿a poco se va a comer la güerita flaquita la hamburguesa Cos? Se devoró toda la hamburguesa. A mí también me dio risa en su momento, pero cuando nos casamos y fuimos al súper por primera vez ya no me dio tanta risa. Y empezó ahí el inicio de una larga historia de salidas, citas, etcétera. Nos hicimos novios en el 2004 y pasaron muchos años, y este año vamos para 12 años de casados, primero Dios. Nunca lo hubiera descubierto si no lo hubiera invitado. Me hubiera quedado con esa falsa idea. Y qué triste que años después me hubieran dicho, ¿qué crees, Jessy? Que sí le gustabas, pero ya te la bajaron. Entonces yo no sé qué es lo que estás cuestionando, pero Dios te dice, ve. Por supuesto que de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? No es de ir a lo tonto a hacer lo que se te ocurra, sino que aquello que viene dentro del plan de Dios, que tú has puesto en oración y que puertas se han abierto y que hay una posibilidad de que las cosas se den en un tema ministerial, relacional, de ayudar a alguien, laboral, lo que sea. Haz la prueba. Se abre una oportunidad laboral. No, yo no doy el perfil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no te va a lastimar porque ya había renunciado antes de eso. Pero ¿qué tal que sí? Un día le dije a un hermano hace mucho tiempo que estaba pasando una crisis económica tremenda. Le dije, te consigo una entrevista en este lugar de ventas de no sé qué. Y me dice, no, yo nunca he trabajado en ventas, no voy a poder. Le dije, inténtalo, que es lo peor que puede pasar. Entró y le va muy bien. Empezó a ganar como 10 veces más de lo que ganaba antes. Lo malo que se envaneció y se apartó de Dios. Y también se lo dije después, le dije, eres un soberbio. Y primero estaba chille y ahora que Dios te bendice, te olvidaste de todo. Y perdiste tu comunión con Dios y tu familia y muchas cosas, y de nada te sirve todo tu dinero. Pero si él se hubiera mantenido tomado de la mano de Dios, habría podido disfrutar de esa bendición que le dio, porque le dio la gracia y lo respaldó. Y nunca lo hubiera descubierto si no lo hubiera intentado. Entonces ve, deja de preguntar, cuestionar, haz la prueba. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bíblicamente las cosas no suceden de la nada, sino hasta que damos ese primer paso. Porque es Dios el que hace la obra, pero es nuestra fe la que lo mueve. Y la fe se activa y se demuestra cuando en obediencia le dice, Señor, pido, busco, llamo, porque te creo. Pero si ni pido, ni busco, ni llamo, ¿cómo se cumplirá el resto? Estamos esperando que Dios actúe y Dios está esperando que nosotros actuemos. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Le vuelve a decir Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Presente, pasado y futuro. Nunca he podido, ni puedo al presente, ni podré. Fue la excusa más fuerte porque la usó 3 veces. En el capítulo 6, versículo 12, le volvió a decir, Señor, no me van a escuchar. Dice, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo va a escuchar Faraón si soy torpe de labios? Capítulo 6, versículo 30. Le volvió a decir, ¿cómo me va a escuchar Faraón si soy torpe de labios? Y fue cuando Dios le dijo, lo voy a parafrasear a la chilanga, mira, ¿sabes qué? Ya me hartaste, que hable tu hermano en nombre tuyo, pero ¿de qué vas? Tú levantas la vara y que el Aarón hable, pero yo te llamé a ti. ¿Qué me fascina de esto? Que a pesar de sus excusas y temores, Dios no renunció a las buenas obras de antemano que había preparado para Moisés. Ok, insistes que tú no puedes hablar, va a ir tu hermano contigo, pero te estoy llamando a ti.
no a tu hermano. Deja de pasarle la bolita a otros. No, que esto es para mi vecino, para mi primo, para mi hermano, para el pastor, para no sé quién. Te estoy llamando a ti. Pídele a Dios que te muestre cuál es esa misión que Él tiene para ti de forma personal. Cree que Él te proveerá de los recursos, de la habilidad, de la capacidad, de la gracia, del poder. Haz la prueba, da el primer paso, inténtalo, y verás el mar abrirse en dos, y a Dios cumpliendo su propósito en tu vida y a través de tu vida. Y Moisés finalmente fue con su hermano, y como quieras, pero fue. Moisés temía de hacer algo que nunca antes había hecho. Moisés seguía creyendo que se trataba de él, ni aun cuando vio la vara convertirse en serpiente, seguía viendo lo que no sabía hacer. Yo nunca he hablado. ¿Qué va a hacer Faraón? Y así Satanás tiene a la iglesia paralizada. Tenemos pánico de lo que nunca hemos intentado. Y lo único que tenemos que buscar como iglesia es en oración la dirección de Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos. Y en cuanto Él te llame a hacer algo, en cuanto tú conozcas su voluntad en su palabra y se presenten oportunidades para llevar a cabo su voluntad como clara confirmación de que viene de Dios, olvídate de todos los cuestionamientos y ve y hazlo. Siempre con esa vara que es autoridad, en su nombre, no en el tuyo. Pero cree que Él es más que suficiente, que es todo lo que necesitas. Yo recuerdo cuando me decían hace muchos años: Jesse, tú de grande vas a predicar. Me lo decía mi papá de broma. Tan lejos se veía de la realidad que me lo decía de broma. Yo le decía: papá, ¿tú estás loco? De verdad que yo creo que de toda la Biblia no puedo hacer un resumen de 10 minutos. Yo escuchaba predicadores que de un versículo hacían todo un sermón de 1 hora y decía: estos cuates sí están bien locos. O sea, ¿cuánto tiempo estarán ahí? Se les aparece un ángel y les habla, o se echaron uno de marihuana y se pusieron a hablar, porque ¿cómo le hacen? ¿Sabes cuándo descubrí cuán engañado estaba? Hasta que di ese paso, hice caso a ese ve. Empiezo a servir y trabajar en la oficina que producía los materiales del doctor Alducin. En ese entonces eran cassettes y VHS. Los más jóvenes no saben qué es eso. Y mi papá, que era el jefe de todos, establece que un día a la semana íbamos a dar un devocional, y durante un tiempo lo daban mi mamá nada más y el pastor David de la Cruz, que no era pastor, que también trabajaba ahí en la oficina. Eran los 2 en 6. Y un día él dice: a partir de la próxima semana le entramos todos. Y de toda la Biblia no hago un resumen. ¿Qué les dije hace rato que yo pensaba? De 10 minutos. Y el devocional era de 20. Dije: bueno, a ver si hago un resumen de 10. Y preparé un mensaje de Josué 1 y lo preparé para darlo en 20. Estuve toda una semana ensayándolo, estudiándolo, y a mano. Hay una cosa espantosa que hice de bosquejo. Era Josué, pero creo que al pobre Josué lo trepé al arca de Noé, chocó en la isla de Patmos, se bajó, platicó con Juan, se les apareció Pedro. Un desastre. Y el mensaje que preparé de 20 lo di en 10 de lo nervioso que estaba. Pero dije: oye, al menos 10 minutos, y pude. Y ese día me di cuenta de una verdad y una mentira. La verdad es que yo estaba en lo cierto. Yo no podía dar un mensaje de 10 minutos. A la fecha, yo reconozco que soy incapaz, y Dios me lo ha confirmado. Un día que di un devocional de la Santa Cena sin haber orado, me fue como en feria. Estaba a punto de decirles: vamos a orar, cuando volteó al púlpito y seguía ahí la copa. No, perdón, seguía el pan, pero ya no la copa. Y el orden es primero el pan, luego la copa. Dije: en la torre, ya se comieron, se tomaron la copa y nunca nos comimos el pan.
Además de que se me había olvidado el versículo y fue un desastre. Y dije, ahora ¿cómo cierro? Bueno, hermanos, no se preocupen, dice la Biblia que el orden de los factores no altera el producto. ¿Cómo le hago? Y ese día me quedó clarísimo: en mis fuerzas ni siquiera 10, ni un minuto puedo. Pero ¿quién dijo que se trataba de mí? Y esa es la mentira que yo ignoraba. Que iba a ser en el nombre del Señor, y que no iba a ser mi palabra, que iba a ser su palabra, y que yo simplemente sería como la mula de Balaam, el burro que le iba a inspirar para hablar de su parte. Y a la fecha sigo estando convencido de eso. Y mi única ocupación es esa: Señor, que sea lo que tú quieres hablar. Yo en mis fuerzas ni se te ocurra que tiemble, que me caiga, que me enferme. Yo no me paro si tú no me respaldas. Me quedó claro como a Moisés. Y ahora solamente le pido una cosa: que Él vaya conmigo donde quiera que vaya. Es todo lo que tú necesitas: tener la certeza de que estás caminando en esas obras que Él preparó de antemano para andar en ellas, y que Él te va a respaldar. Y en el camino habrá veces que no tengas la certeza de ciertas cosas, pero irás viendo su respaldo mientras sigas caminando. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Señor, yo te creo. Renuncio a esta mentira del enemigo. Renuncio a mi soberbia disfrazada de humildad, que me había hecho creer que yo era incapaz, o a mi soberbia evidente, que me había hecho creer que yo era capaz, que era tan hábil, tan diestro, tan inteligente y tan preparado, que me comería el mundo en 2 mordidas. Hoy reconozco, Señor, mi insuficiencia, pero al mismo tiempo reconozco tu suficiencia. Y de forma simbólica levanta una de tus manos y dile: aquí está mi insuficiencia y recibo tu suficiencia. Me declaro incompetente, pero recibo de ti la competencia. Me declaro incapaz, pero sé que en tu nombre soy capaz. Y de aquí en adelante, Señor, ni caminaré envanecido creyendo que yo puedo solo contra lo que sea, ni caminaré mediocremente, Señor, renunciando a todo pensando que no es para mí. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, me levanto creyendo que puedo con todo lo que tú pongas enfrente de mí, pero no es por quién soy yo, sino porque estoy seguro que tú irás conmigo, y es mi única petición. Sobre la marcha me irás capacitando, enseñando, preparando, pero eso no es lo primero. Lo primero y lo más importante y lo único, porque de ahí viene todo lo demás que necesito, es tener la certeza de que tú estarás conmigo. Dile: Dios, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Yo no estoy dispuesto a enfrentar este mundo, los retos laborales, ministeriales, espirituales, físicos, materiales que vengan. Le tengo pánico a este mundo. Me aterra lo que he vivido, lo que pienso que puede venir. Y sí he vivido paralizado por el pasado, por mis expectativas del futuro. Pero en el nombre de Jesús creo que puedo superar esos problemas del pasado. Creo que puedo enfrentar lo que venga en el presente y que puede venir un futuro glorioso. Dile: Señor, hoy cambio mi oración. En vez de decirte como Moisés: ¿quién soy yo? No voy a poder, yo no lo voy a hacer. Hoy te digo: úsame, levántame, envíame a mí. Díselo con convicción, con autoridad: Señor, pon personas en mi camino a quienes compartirle, por quien orar. No tengo idea qué les voy a decir. Te confieso, mi hermano, que a veces en consejería llevo más de media plática y digo: Señor, no tengo idea de qué le voy a decir. Y empiezo en mi mente a pedir su dirección y a descansar en que Él nos va a guiar. Descansa en esta verdad. Dile: Señor, daré el primer paso, haré lo que tengo que hacer, me enfrentaré a lo que me tengo que enfrentar o a quien me tenga que enfrentar. Te creo a ti y pido solamente tu presencia, tu espíritu, tu dirección, tu respaldo sobre mi vida.
y a lo que sea que tú me mandes, yo le entro y saldré bien librado y seré usado y veré tu gloria y tu poder y tu mano en cada reto, en cada lucha, aún en esas luchas personales en contra del pecado que has dicho nunca voy a poder salir de aquí, y que renunciaste a intentarlo y por temor a la lucha te has escondido, te has ocultado, has renunciado a ese llamado, esos dones y talentos que Él puso. Aún evitas darle la cara a gente que te rodea porque temes que al verte a los ojos descubran lo que estás enfrentando. Dile: Señor, no tengo más miedo, voy a vencer en el nombre de Jesús. Buscaré tu respaldo en oración de aquí en adelante, en tu palabra, tu consejo, tu dirección. Y lo único que me interesa de hoy en adelante es que lo que hagas sea tu voluntad, porque estoy seguro que si es tu voluntad, saldré bien librado, porque no se trata de mi propósito, sino del tuyo. Yo solo soy un intermediario que tú vas a respaldar para tu gloria. En el nombre de Jesús, que así sea hecho, Señor. Oro por tu iglesia, que tú traigas, Señor, esta visión y dirección, que tú des palabra, pongas nuevos retos, sueños, una misión, una revelación clara de cuál es tu propósito para cada uno de ellos. Que pongas valor y que todo espíritu de temor sea neutralizado en esta hora y desarraigado de su mente, de su espíritu, de su alma, en el nombre de Jesús. Y que crean, como le dijo Pablo a Timoteo, que tú no nos diste espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y que den ese primer paso, y que cosas que nunca antes se habían animado a hacer, lo intenten y vean tu mano y tu poder, y veamos testimonios de los milagros que tú harás en sus vidas. En el nombre de Jesús, que así sea hecho, Señor. Amén y amén.